Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí desde la iglesia juvenil en el templo principal de Casa de Oración de Ciudad del Este. Después de 15 días nos volvemos a encontrar, nosotros por lo menos, ¿verdad? Habíamos escuchado y habíamos tenido el mensaje del hermano Osvaldo Samaniego, un amigo pródigo. También tuvimos el mensaje la semana pasada, el sábado pasado, del pastor Jorge Cabral, Simpatía por el Diablo, el pastor Jorge, a quien enviamos un cordial saludo, un abrazo. Pastor, agradecemos mucho por el mensaje, fue de muchísima bendición para la congregación. Perdé cuidado que verdaderamente Dios utilizó tu vida para hablarnos. Y te mandamos un abrazo, pastor, desde aquí, desde Ciudad del Este. Enviamos un abrazo a todos los hermanos allá en Banfield, en Argentina. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra serie, hermanos, aquí, ¿sí? Amigos verdaderos. Hoy vamos a tocar el tema número 8, que lleva por título El eslabón que nos une. ¿Qué es un eslabón? Cuando hablamos de eslabón, nos referimos al aro de metal que se unen entre sí para formar una cadena. O sea, las cadenas están unidas por eslabones, unas con otras están entrelazadas por eslabones. Y al utilizar esta figura, debemos decir que todo relacionamiento tiene un eslabón que lo une. Pero es importante acotar algo. Esto puede ser para lo bueno, así también como para lo malo. Y es eso lo que debemos identificar en esta noche. ¿Qué eslabón me está uniendo a mis relacionamientos, a mis amistades? Y eso es lo que pedimos al Señor que nos hable en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y por consiguiente, tras pasando los tiempos, nos habla a nosotros y nos dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que todos sean de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Es interesante, hermanos, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y principalmente este pasaje, como el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia y nos está exhortando a nosotros que nosotros permanezcamos unidos, dice, en un pensamiento. Pero en la Nueva Traducción Viviente utiliza una palabra final, dice, y en un mismo propósito. Ese es el eslabón. Yo te invito a que inclinemos nuestros rostros en esta noche y pidamos dirección al Señor. Padre, en esta noche, Señor, queremos identificar el eslabón que une nuestras amistades, Señor, nuestros relacionamientos. A veces es tan sutil, a veces está escondido de nosotros, a veces, Señor, está oculto de nuestra vista, de nuestra corta vista. Por eso necesitamos a tu Espíritu Santo que nos hable. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, qué debemos corregir, qué debemos dejar y qué debemos también, Señor, hacer. Ayúdanos, Señor, en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo de mucho individualismo y de mucha soledad, en el cual cada quien busca lo suyo. No importa si alguien más sufre, con tal de conseguir nuestro propio bienestar. Vemos, por ejemplo, a los políticos, mucho más en este tiempo de pandemia, que no se interesan en realidad por lo que sucede con el pueblo. Mientras ellos anden en sus automóviles de lujo y tengan grandes mansiones y suficiente dinero, vemos que para nada les importa lo que suceda con el resto. Bueno, esa es solamente una muestra de lo que el corazón egoísta es capaz. En lo personal, tengo que confesar, hermanos, que a mí me gusta mucho la soledad. Siempre me gustó mucho la soledad. Así crecí. Aunque tengo 4 hermanos, siempre preferí la soledad, preferí el silencio. En general disfruto de cumplir las tareas solo, porque sé cómo quiero hacer las cosas y de esa manera no tengo conflicto con diferencias de opiniones. Sin embargo, desde que la gracia de Dios me alcanzó, he tenido que venir luchando con esa idea y darme cuenta que la vida cristiana no admite la soledad, no admite el individualismo.
Menciono todo esto porque aún entre cristianos es muy común pensar que podemos crecer espiritualmente o agradar a Dios sin la ayuda de nadie más. Pero Dios no nos hubiera constituido un pueblo si no nos necesitáramos los unos a los otros para caminar y para crecer en su obra o para crecer en el Espíritu. La importancia de congregarse en una iglesia local es indiscutible, es irrebatible, pero lastimosamente muchos creyentes no lo ven así. Ahora, este pasaje que acabamos de compartir, que vemos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, nos invita a unirnos entre creyentes, dice con un mismo pensamiento y dice también con un mismo propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál debe ser ese eslabón? Es glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios que vos y yo fuimos creados para gloria y alabanza del nombre de nuestro Señor. Y esta es una idea que muchas veces no está anidada en nuestro corazón, sino todo lo contrario, está desarraigada de nuestra mente, de nuestro espíritu, y que tenemos que hoy abrazar y entender que vos y yo fuimos llamados a glorificar a Dios. Tu vida y mi vida debe glorificar a Dios. Y un amigo verdadero busca glorificar a Dios en su manera de vivir, en su conducta, en su lenguaje. Y no solamente busca glorificar a Dios, sino que busca que sus amigos también hagan lo mismo. Ese debe ser el eslabón que nos une. Porque debemos decir también que nosotros podemos estar unidos a nuestros amigos con otros eslabones, principalmente aquellos que son malos. Si el eslabón que nos une a nuestros amigos no es glorificar a Dios, no es honrar a Jesucristo, no es adorar al Dios único y verdadero, entonces posiblemente lo que nos une es un eslabón que solamente nos lleva al pecado o a la desobediencia o a honrarnos a nosotros mismos. Porque debemos también decir, hermanos, que podemos tener amigos con los cuales estamos unidos para lo malo. Quiero que me acompañen ahí a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 1. Y vamos a mirar cómo muchas veces el pueblo de Dios se unió para lo malo. Debemos recordar que este pasaje nos revela y nos relata, hermanos, que las nuevas criaturas que el Señor trajo a este mundo después del gran diluvio, de la inundación, después de todo lo que pasó Noé con su familia, dice que se levantó una generación que también debía vivir para la gloria de Dios. Sin embargo, no fue así. Dice Génesis 11:1, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Fíjense que la exhortación de Pablo a la iglesia de Corintio era hablar todos una misma cosa. Bueno, acá, hermanos, podemos ver en Génesis 11 que todos, dice, hablaban un mismo idioma y usaban las mismas palabras. Dice el versículo 2, al emigrar hacia el oriente, encontramos una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí, dice. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaba ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Y dice el versículo 4, y atiendan bien, dice, entonces dijeron todos, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llega hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Hermanos, los habitantes de Babilonia, dice que todos ellos estuvieron unidos. O sea, tenían un eslabón. Pero ese eslabón no era glorificar a Dios, sino todo lo contrario. Ellos estaban unidos para desobedecer a Dios. Dice que todos hablaban un mismo idioma, un mismo lenguaje, usaban las mismas palabras y comenzaron a decirse unos a otros. Yo quiero que nos traslademos un poquito y nos hagamos la película en esa época y entendamos un poco lo que el Señor nos quiere transmitir. Dice que ellos se reunían y hablaban una misma cosa.
La relación que ellos tenían, a ellos les unía un eslabón que no era glorificar a Dios, sino era desobedecer. Dice que dijeron, hermanos, entre ellos, se decían unos a otros: construyamos una gran ciudad, una torre que llegue hasta el cielo. Y pensaban en su corazón: eso nos hará famosos. Todos pensaban eso. Nadie quería glorificar a Dios, sino querían glorificarse a sí mismos. Generalmente, hermanos, las amistades que nosotros tenemos, las malas amistades que nosotros construimos, tienen esta misma finalidad: buscar una gloria propia, buscar un interés propio. Es más, esa filosofía del mundo que promueve el mundo es así. Muchas veces, sin darnos cuenta y sin discernir, tenemos amistades solamente por conveniencia. Buscamos relacionarnos con personas influyentes, con políticos, personas poderosas, ricas, y nos unimos a ellos por intereses particulares. Bueno, estos hombres tenían esta finalidad. Dice que querían hacerse un nombre, querían ser famosos y querían desobedecer a Dios. Estaban unidos para lo malo. La gran pregunta que vos y yo tenemos que hacernos en esta noche es: ¿qué nos une a nuestros amigos? ¿Qué te une a tus amigos? ¿Qué me une a mis amigos? ¿Qué me une a esa persona con quienes yo paso la mayor cantidad de tiempo? ¿Con quienes me deleito estar? Y habíamos dicho semanas atrás que pueden ser inclusive amigos de la iglesia, amigos dentro de la congregación, donde realmente la finalidad no es glorificar a Dios, sino tal vez sea la diversión, tal vez sea solamente pasar un tiempo de distracción, tal vez sean los intereses egoístas, tal vez sea la posición económica, tal vez sea la inteligencia que tenga. ¿Qué es lo que nos une realmente? ¿Cuál es el eslabón que nos une a nuestros amigos? Y en muchos casos tenemos que decir que lo que nos une a las personas con quienes nos gusta pasar tiempo es el pecado, es la desobediencia a Dios, es la rebeldía contra Dios. Nos gozamos al estar con personas que lo único que hacen es deshonrar a Dios. Ahí en Proverbios capítulo 4, quiero leerles algo, una instrucción de un padre para un hijo. Dice Proverbios 4:10: Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría, te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Dice el versículo 15: ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. Qué tremendo esta verdad, hermanos. Como las personas malvadas, dice la persona que solamente piensan de continuo en el mal, no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, sin rebelarse contra Dios, sin pecar, dice la palabra de Dios. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Y ese alguien es la persona que está más cerca de él o de ella. Quizás tú, quizás yo, quizás seamos nosotros. Dice el 16: pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Y 17 dice: se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. Aquí, hermanos, las dos palabras claves son: se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. Esto no significa, hermanos, más que constantemente están pensando y hablando en hacer lo malo, en rebelarse contra Dios. Y cuando nosotros entramos dentro de ese tipo de relacionamiento, es donde nosotros vivimos para deshonrar a Dios. Son eslabones que nos unen solo con el propósito de deshonrar a Dios. Ahora, ahí es donde nosotros debemos identificar a los amigos verdaderos. Yo muchas veces he sido un mal amigo, ya lo he confesado en varias
en varios otros mensajes. Asimismo, como dice este pasaje, llevé por malos caminos a mis amigos, he sido una mala influencia, he aconsejado mal. Tal vez vos también hiciste lo tuyo. Lo importante es que vos y yo podamos identificar qué tipos de amigos hemos sido. ¿Qué nos une a las personas? ¿Qué te une a la persona con quien pasas tiempo? Y esto es muy importante, porque donde inicia el futuro de un creyente, de un hijo de Dios, es el futuro familiar, digamos, es con el tipo de amistad con el cual se relaciona. Y esto es importante reconocer. Si yo tengo malos relacionamientos de amistad, hermanos, también por consiguiente voy a tener un mal noviazgo, un mal matrimonio, y voy a tener una familia totalmente desbaratada. ¿Por qué? Porque el eslabón que nos une no es el glorificar a Dios, sino es el pecado o el satisfacer nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos. Ahora, fíjense en contrapartida, cuán diferente es el eslabón del Señor. Cuando realmente eso que nos une a nuestros amigos es el deseo ferviente de nuestro corazón de glorificar a Dios. Ahí en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41, hay una historia de dos amigos, David y Jonatán, que eran amigos, hermanos, de pacto, eran buenos amigos. Tal vez sea la relación de amistad más significativa de la Biblia. Cuando se habla de la amistad, generalmente salta la amistad o el relacionamiento de amistad que había entre David y Jonatán como el máximo ejemplo de amistad. Es indefectible no tocar este pasaje. Dice así 1 Samuel 20:41, y atiendan bien, porque acá vamos a identificar el eslabón que unía a David y a Jonatán. Dice, en cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Y fíjense lo que dice acá la parte final del versículo 41. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Acá podemos notar, hermanos, cuánto amor entrañable había entre Jonatán y David. Dice que David se estaba despidiendo de su amigo, pero se estaba despidiendo con una característica sentimental. Aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios y reconocido por su piedad, David dice que lloró por su amigo y dice que abrazó a su amigo y se dolía con esta despedida. Y fíjense lo que dice el 42. Finalmente Jonatán le dijo a David, ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Y dice, Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a su ciudad. Pero aquí podemos ver claramente el eslabón, hermanos, que unía a David y a Jonatán. Jonatán le dijo, el Señor es testigo del vínculo que hay entre nosotros. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo que vos tengas un amigo, un buen amigo, un amigo verdadero, y vos digas, el Señor es testigo de nuestra amistad. Cuando nosotros nos referimos de esta manera, estamos diciendo, el Señor es el eslabón principal de nuestra amistad. Es imposible tener una buena amistad si el Señor no es el eslabón principal. Y aunque nos llamemos cristianos, repito, a veces nosotros construimos malas amistades dentro mismo de una iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque el eslabón no es el Señor. A veces son los deseos egoístas, como decía recién, y a veces hasta el mismo pecado. Y debemos reconocer. Eso es lo que debemos arrancar de nuestro corazón y poner el verdadero eslabón. La verdadera motivación, la motivación correcta. Que el Señor sea testigo de nuestra amistad. Que el Señor sea testigo de tu amistad, joven, con tus padres. ¿Cómo vas a identificar eso? Cuando honras a tus padres. Que el eslabón principal sea el Señor, papá, mamá, con tus hijos. ¿Cómo identificas cuando vos le disciplinas en amor y ya no estás provocando a ira a ellos?
entre hermanos, cuando hay respeto, cuando hay amor entrañable, cuando nos cuidamos unos a otros, cuando nos interesamos unos con otros. Ahí podemos decir que el eslabón es el Señor. Yo no puedo decir que el eslabón principal es el Señor y cuando veo a mi hermano que está pasando por enfermedad y no oro por él, o por necesidad y no acudo a suplirla. Cuando yo veo que está en un peligro y yo no corro a auxiliarle, y estoy hablando de peligros espirituales, cuando lo veo desanimado y yo no voy a animarlo, yo no puedo decir que el eslabón principal de esa amistad es el Señor. Hermanos, esto es para que meditemos. Acá no solamente Jonatán dice que el Señor era su eslabón, sino dice que era el testigo del vínculo de amistad que había entre ellos, y no solamente entre ellos, sino también en su descendencia. Qué tremendo, hermanos. Lo que la Biblia dice sobre la amistad cristiana, sobre la unidad cristiana, es en primer lugar, es que ya no somos, dice, extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos extraños, sino dice que somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Ya no hay llanero solitario aquí, hermanos. Aunque es un término un poquito viejo, ¿verdad? Acá ya no hay, bueno, yo quiero vivir solo, yo voy a crecer solo, mi relación es solamente con el Señor. No, dice que somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, somos parte de la familia. Dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos edificados en la palabra. Eso es lo que nos une. Por eso queremos estar juntos. Por eso nos amamos, por eso nos bendecimos. Porque estamos fundamentados ya en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles y profetas. Y siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice que la principal piedra de ángulo, lo que sostiene todo el edificio, es Jesucristo mismo. Lo que sostiene nuestra relación de amistad es el Señor, debe ser el Señor. Deben ser sus enseñanzas, debe ser su ejemplo, debe ser su amor, deben ser sus doctrinas. Ese es el fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar y es el eslabón que debe unir nuestra amistad. Eso me hace entender que una vez en Cristo, todos nosotros pasamos a formar parte de la gran familia de Dios. Y ya no estamos solos. También puedo comprender que la base de esa unión es la cruz de Jesucristo, es su perdón. Cuando hablamos de la cruz estamos hablando de su redención, estamos hablando de su liberación, de su restauración y de su perdón. Confiar en Jesús, hermanos, nos da todos esos beneficios. Dios nos perdona, Dios nos limpia y Dios nos une a su familia. Y comprender que la base de esa unión es la cruz de Cristo y que Él mismo es la piedra angular sobre la cual va creciendo todo este edificio bien coordinado, todo el cuerpo de Jesucristo, es lo que nos ayuda a mantenernos unidos y con el eslabón correcto. Así que cuando veo a mi alrededor y encuentro en la iglesia que hay personas que están unidas no para glorificar a Dios, cuando encuentro que hay hermanos que no están realmente compenetrados en ese eslabón correcto, me doy cuenta de que algo del carácter de Cristo no está siendo formado en nosotros. Por eso es importante meditar. Y yo te hago esta pregunta, para que vos y yo podamos meditar en esta noche. ¿Qué realmente te une a tus amigos? ¿Qué realmente te une a tu hermano? ¿Es verdaderamente el deseo de glorificar a Cristo? ¿O tal vez son los mismos pensamientos egoístas que muchas veces nos unieron a otros cuando vivíamos sin Cristo? Te dejo esta pregunta para que medites en tu corazón,
para que vos y yo podamos meditar en nuestros corazones. ¿Qué nos une a nuestros amigos? Yo te animo a que ese eslabón sea verdaderamente el deseo de glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo te invito a que inclines tu rostro en esta noche y le des espacio al Espíritu Santo, porque fue Cristo el que murió en la cruz. Fue Cristo el que se ofreció como sacrificio vivo, santo, agradable. Fue Cristo el que derramó toda su sangre. Fue Él el que se ofreció a sí mismo como cordero inmolado, dice la palabra de Dios, como aquel que quita el pecado de nuestras vidas. Fue Él el que vino a pagar un precio demasiado alto por nuestra redención. Yo te invito en esta noche a que confíes en ese sacrificio, a que creas que Jesucristo realmente murió por tus pecados, a que reconozcas que esos pecados te están condenando al infierno y te están apartando de la gloria de Dios y que te están llevando a unirte a otras personas en un eslabón equivocado, en un eslabón egoísta, en un eslabón del orgullo, de la avaricia, de la promiscuidad, en un eslabón de la desobediencia y rebeldía a Dios, y eso va a traer condenación para tu vida. Pero si en esta noche puedes reconocer y querés reemplazar ese eslabón y le decís al Señor Jesús que perdone tus pecados, que te limpie y te ayude, yo te aseguro que el Señor va a acudir a tu llamado y va a responder tu llamado, porque Él es un Dios santo, es un Dios misericordioso, un Dios justo, que anhela salvar a los pecadores, que anhela salvarte a vos, anhela salvarme a mí. Ese es el Dios a quien servimos y en quien creemos. En esta noche solamente dile al Señor, pide perdón, porque muchas veces fuiste un mal amigo y te unieron malas motivaciones a tu amigo, así como los de Babilonia, así como aquellos que construían la torre de Babel, que dice que lo único que deseaban era hacerse un nombre, hacerse famoso. Era un deseo egoísta, era el deseo de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios. Decirle al Señor, yo tantas veces, Señor, me uní a otras personas y lo único que me unía a esas personas era el pecado, era la rebeldía contra ti, Señor. Perdóname en esta noche y límpiame, yo reconozco, Señor. Y ayúdame, Señor, a tener la motivación correcta para iniciar amistades correctas también. Mi futuro depende de eso, mi eternidad depende de eso, Señor. Que el deseo de mi corazón sea solamente honrarte, obedecerte, glorificarte, alabarte, adorarte, exaltarte. Que el deseo de mi corazón sea realmente, Señor, vivir para tu gloria, Señor. Es tan difícil, es imposible sin tu ayuda, Señor. Yo te pido esto, Señor. Señor, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Hemos compartido, Señor. Yo quiero primeramente pedirte perdón, Señor, porque muchas veces he sido un mal amigo, un mal ejemplo. Estoy luchando contra eso, Señor, y te pido que me ayudes. He sido orgulloso, he sido soberbio, he sido, Señor, indiferente a tus mandatos. Yo lo reconozco, Señor, pero quiero servirte y quiero vivir para glorificarte. Tener esta motivación también me va a ayudar a escoger buenos amigos, Señor. También te pido por mis hermanos que tengan este deseo, Señor, y que tú nos unas a tu familia, a todos aquellos que tienen el deseo de honrarte a ti, solamente honrarte a ti, Señor. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, mis hermanos.